un retraso, pero vamos a comenzar. Todo a silenciar allá. Un momentito. Listo, entonces nosotros en este curso de Historia de la Psicología 2 ya nos vamos a adentrar mucho más en lo que es la psicología científica o la psicología entendida como ciencia. Vamos también entonces a entender que esta psicología como ciencia pues tiene, digamos, un contexto que dio su lugar a desarrollarse, a gestarse y a cobrar cierta relevancia dentro de un marco histórico. Y en ese sentido, entonces, pues nosotros vamos a empezar por entender, digamos, esos elementos de raciocinio, ¿no? ¿Qué es lo que nos llevó como historia a formar, digamos, la psicología, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, lo primero que nosotros tendríamos que, pues, mencionar respecto a la historia de la psicología, ustedes dirían, ¿qué puede haber sido precursora de la psicología? ¿Qué puede haber dado lugar a que la psicología como ciencia pudiera tomarse en serio, ¿no? ¿Qué creen ustedes que tuvo lugar? ¿Qué condiciones, qué ideas vienen a su mente cuando decimos, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién vamos a responsabilizar de que hoy, 11 de agosto, podamos decir que estamos estudiando psicología? Y que cuando digamos que estudiamos psicología no nos miren raro, no nos miren como brujería, hechicería, espiritismo, ¿vale? Entonces, ¿a qué creen ustedes que le vamos a dar, digamos, pensemos entonces causas y el efecto de esas causas es la psicología como ciencia, ¿vale? Porque nosotros no nos vamos a devolver tanto en el tiempo o nos vamos a aprender de nombres de memoria, fechas de memoria, sino que lo que nos interesa es un poco entender las condiciones que dieron lugar a la psicología como ciencia, número uno. Y a partir de ahí, entonces empezar a explicar las características de los distintos enfoques que existen en psicología, como una introducción, una preparación para lo que viene en los siguientes semestres, porque ustedes el siguiente semestre de psicoanálisis, el siguiente semestre cognitivo-conductual y el siguiente semestre humanismo. Y ya luego ya están en sexto semestre aproximadamente, séptimo, con psicopatología. Y luego de eso están a puertas ya de sus prácticas. Entonces, es interesante y quiero, digamos, animar a los que están en este momento desde sus casas, decirles que, por ejemplo, si alguno quiere venir más, tenemos más o menos unos 2, 3, 4 y 5 cupos, aquí pues forzado. Más o menos unas 5 personas que quisieran venir en este grupo, porque luego rotamos al siguiente grupo y miramos cómo están, pues de una vez lo digan, yo siempre puedo ir y me gustaría ir en el grupo de los pares, que es este grupo como tal. ¿Mm? Ahora, también invitarlos a los que están desde la virtualidad, que si hay algo que estamos diciendo acá que no se alcanza a escuchar, porque a veces puede pasar que los compañeros hablan muy bajito, que suele suceder. Entonces,
decir, profe o compañero, no te estoy escuchando, no te estoy entendiendo, puedes hablar un poquito más duro y yo voy a tratar de aproximarme con el micrófono para que podamos escuchar o yo voy a repetir la pregunta del compañero. Pero también si a usted, estando desde su casa, le surge una pregunta, pues usted dice, profe, porque yo no voy a estar muy al tanto del chat del Zoom, ni de si levantaron la mano o no, porque no va a estar frente al computador, voy a estar un poco más acá y me voy a apoyar un poco de ustedes de si en la virtualidad activan el micrófono, pues yo voy a silenciarme. Buenos días. Entonces, 4 cupos. Y no va a silenciar como para que hable la persona de la virtualidad y pueda entonces participar como si estuviera aquí sentado en clase. ¿Vale? ¿Qué más hay que decir? Vamos a hacer un pequeño receso también, como para que ustedes digan, listo, profe, más o menos hacemos un receso cuando nos veamos agotados, cuando estemos así, que nos falten las energías y las fuerzas. Entonces ahí hacemos un receso para que vayan a hacer sus necesidades y además puedan lo que quieran hacer, ¿no? Por ahí unos 10 minutos, 15 minutos de receso y regresamos para finalizar la clase. ¿Vale? Eso sería como los acuerdos. Es inevitable, pues, preguntarte, compañero, yo no te había visto antes. ¿Tú estabas antes acá? Ah, ok. Ah, bienvenido. ¿Cómo es tu nombre? Daniel, Daniel. Ok. ¿Qué te gusta, Daniel? ¿Cuál es tu hobby? Ok, videojuegos, videojuegos, Daniel. Hacer ejercicio. Es que necesito volver nuevamente. Yo veo rostros y yo digo, él es estudiante mío, pero ¿cómo es que se llama? ¿O qué es lo que le gusta? ¿Ven? Entonces, cuando uno apenas está empezando, pues re bien. Y creo que tampoco te recuerdo bien. Ujú. ¿Cómo? ¿Primera vez? Claro. O sea que vienes de transferencia o venías del semestre anterior con el compañero. Ok. ¿Y cómo es tu nombre? Ana Sofía. ¿Te gusta que te digan Ana Sofía o te gusta que te digan Ana o te gusta que te digan Sofía? ¿Te da igual? Ok. Entonces, Ana Sofía, ¿y qué te gusta? ¿Cómo? Comer. Ah, ok. Listo, comer, comer. Vale. Ok. Sí, es que hay caras que no había visto, que no recuerdo bien. Si alguno, por ejemplo, de pronto, porque hay unos que son así, ¿no? Que son la primera vez, pero no quieren ser centro. Es importante para mí como profesor, saber cómo se llama, qué le gusta, ¿sí? ¿Vale? Entonces, si hay alguno aquí que de pronto, porque no estoy tan seguro con ellos dos, y yo dije, no, yo no los he visto, hay otros que estoy dudando, y me daría pena decirle, no te he visto, ¿sí? Entonces, bueno, volvamos acá. Vamos a empezar entonces con, podemos cerrar ahí le echas un empujoncito a la puerta, por favor. Sí, eso, esa puerta que no colabora. Gracias. Listo. Entonces, tenemos un curso de historia de la psicología, tenemos que aprovecharlo al máximo porque si bien son fundamentos de la psicología, lo que queremos hacer es casi que enamorarlos de la psicología. Como decir, profe, yo quiero saber más. Bien, quiero saber más. Y entonces la tarea que tenemos por delante es tratar de entender muy bien, primero, ¿qué es esto de la psicología que nos puede llegar a enamorar? Y muchas veces, desafortunadamente, lo que nos enamora de la psicología es la parte fea, la parte enferma, la parte alterada, el desorden. Es decir, lo que nos gusta de la psicología es poder hacer con ella algo para ayudar a otro a estar mejor. Pero solamente existiríamos o solamente nos gustaría en tanto el otro nos necesita. Y eso lleva a una relación un poco perversa, un poco dañina, porque es prácticamente como si dijéramos que vengo al psicólogo cuando estoy en la inmunda, o sea, cuando estoy ya no puedo más, cuando necesito realmente con mis propios recursos, no soy capaz de resolverlo. Entonces,
Lo que quiero también que aprendamos a ver desde el día de hoy es que si bien nosotros hicimos en el semestre anterior una aproximación a lo que era el Colegio Colombiano de Psicólogos, las características del rol del psicólogo y todo este asunto de quiénes somos nosotros como disciplina, como ciencia, pues que ahorita, digamos que la tratemos de encarnar mucho más o la tratemos de ver desde nuestra propia humanidad. Y en ese sentido, pues la humanidad, tal y como la conocemos, esta humanidad con la que muchas veces no estamos de acuerdo, esta humanidad que nos cuestiona. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que hace poco acaba de salir el último informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y los informes son preocupantes, o sea, yo no sé, pues ustedes si se han enterado, a veces la ignorancia, por eso la gente ignorante es muy feliz, porque no se preocupa, no sabe que el mundo, tal y como lo conocemos, si no hacemos algo al respecto, va a tener unas consecuencias para la vida bastante importantes. Entonces, si bien es interesante que nos vayamos a la historia, es importante también que volvamos al presente y también que miremos al futuro, que hagamos una idea de qué sociedad se imaginan ustedes que van a atender en un futuro, qué tipo de problemáticas van ustedes a atender en un futuro, porque seguramente no atenderán las problemáticas que Freud tuvo que atender o las que tuvo que atender Albert Ellis en su época o Peirce en su época. Cada uno de ellos representa una de las escuelas en psicología. Y entonces, no necesitamos tener un gran nombre, o sea, no necesitamos convertirnos o creer que necesitamos que lo que hacemos sea tenido en cuenta. Es decir, pasa eso que le está pasando y qué podemos hacer para mejorarlo. Basta con eso para que yo me pueda ir haciendo un lugar dentro de este mundo psicológico, que yo pueda tener un lugar y que mis compañeros me puedan reconocer por una temática en particular. Que yo pueda decir, por ejemplo, a mí particularmente me gusta, disfruto atendiendo esta problemática en particular. ¿Será que si me quedo quieto la cámara funciona mejor? Profe, se Estamos... está volviendo como loco. ¿Ustedes la ven como nosotros la vemos? Sí, ¿O claro. ustedes ven bien? Sí, profe. No, sí se mira raro. O sea, Se ve o sea, yo aparezco y a veces desaparezco. Como que se Estoy en sube un la mundo iluminación, paralelo. se sube la iluminación y se apaga. Se apaga y se enciende. Ajá, pues algo así, más o menos. O sea, que es problema de la cámara. Seguramente. No, pero ahí sí. Espérate. ¿Cuál será la de la cámara? Voy a pausar la grabación y pregunto a ver qué pasa, ¿vale? Digamos que es importante que todo el tiempo nosotros estemos pensando en estar al tanto de lo que está pasando. ¿Por qué es importante estar al tanto de lo que está pasando? Porque yo hice una introducción diciéndoles, yo no sé si ustedes saben que el último informe, y entonces los preocupo sobre el medio ambiente, ¿m? De investigación en psicología, de temáticas de interés en psicología. Pero entonces que surjan programas como maestrías, doctorados, especializaciones, diplomados en psicología ambiental. ¿Bien?
ay Dios mío, que hayan, que hayan también, digamos, temas de interés de los estudiantes ligados a por qué las personas no reciclan, por ejemplo, por qué tiran la basura, por qué esa lógica de consumo absoluto. ¿Será que podemos hacer algo desde la psicología para disminuir esto? Entonces, ese ejemplo en las condiciones de época es realmente como la huella, el espíritu de lo que queremos vislumbrar aquí. ¿Vale? Lo que queremos vislumbrar aquí. ¿Qué pudo haber originado, cierto? ¿Qué pudo haber dejado como un trayecto, una causa, una trayectoria que diera en ese curso del destino el surgimiento de la psicología? Y entonces, pensemos qué pudo haber dado origen a la psicología. ¿Qué causas pudieron haber dado origen a la psicología? ¿Qué creen ustedes? Ujú. Vale. Ajá. Ujú. Vale, entonces digamos que enfermedades sin causa biológica, ¿vale? Como una posible idea que empieza a dar como soporte a que no todo se enferma, tiene un origen orgánico, es decir, médico, físico. ¿Mm? Y entonces necesitamos otra manera de abordarlo, porque la manera en la que veníamos haciéndolo parece que no es la manera adecuada o correcta. Freud, ¿vale? Igual nos estamos adelantando muchas clases, pero pues de una vez ya que lo estamos tocando, para que nos quede un poco más claro, Charcot era un neurólogo muy famoso, muy famoso, que tenía un hospital, el hospital de Sarpetier en Francia, y eh, este hombre era muy reconocido porque a nivel clínico prácticamente era quien solucionaba eh, patologías que otros médicos, digamos, no podían abordar. Bien. Pero entonces, en esta clínica empiezan a hacer todo tipo de exámenes a mujeres que presentaban unas síntomas, una sintomatología. ¿Qué síntomas presentaban estas mujeres? Algunas presentaban desmayos, algunas presentaban náuseas o vómitos y algunas presentaban hipertonías, es decir, quedarse muy rígidas, como si tuvieran parálisis. ¿Sí? ¿Podrías hablar por el micrófono? Bueno, a ver, yo miro. ¿Ustedes están hablando en serio? pueden hablar, por favor, para yo mirar si que no. Hola. ¿Qué ¿Sí? pasó? Ah, ok.
Es que como en el chat dice, como no nos escuchan, entonces Ah, yo no, dije, pero creo que es un mensaje como de principio de clase, cuando pues parecía que no nos escuchaba. oh, Profe, solo una ok, cosita, ok. ¿será que lo Entonces, que sí, vayas sí lo estoy escuchando, apuntando, ¿vale? me escuchan, hola? Sí, te escucho, claro. Dime. Lo que vayas ¿Qué es lo escribiendo que en el vaya apuntando? tablero no lo puedes ir diciendo porque en la cámara se ve muy borroso. Yo no logro entender lo que está escrito en el tablero. Vale. Igual voy a intentar también escribir un poco más grande. Enfermedades sin causa biológica. Es esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá dice Charcot, Profe, es ¿vale? que te ves pixelado. Es eso, Se no ve se logra ver pixelado. nada. Porque estás o sea, sí, te ves Sí, pixelado, profe, se completamente ve pixelado. pixelado y uno no alcanza a leer nada. Y algunas veces se Ya, pone la imagen más chiquita porque dice que el ancho de banda pues de internet de la USC no, como que no va bien. Entonces como, ok, y pues ya. ya. Ah, ok, ok, ok. No, pues entonces vamos a cambiar un poco la dinámica para que ustedes no se sientan así como tan abandonados, ¿vale? Te voy a pausar allá el video y voy a hacer la clase con pizarrón desde el computador y pues ustedes ahí lo vamos haciendo, ¿listo? A ver, ¿cómo hacemos para que esto nos quede mejor? Porque otra alternativa sería buscar otro salón también. Otro salón porque, esperen un momento, entonces voy a pausar allá y miramos. Vale, volvamos entonces. Yo creo que yo no voy a hacer receso ya, pues, yo creo que ya el colmo, pues, Eh, pero entonces, vamos a ir recuperando un poco como lo que estábamos hablando. ¿Listo? Lo que queremos plantear en últimas, en últimas, no entiendo cómo pretenden que me vaya con el micrófono hasta aquí. Em, decíamos, ¿no? Decíamos que la psicología, una de sus posibles causas, ¿cierto? Estaba relacionada con la evidente casuística, los diferentes casos que daban origen a mencionar que la etiología, es decir, la causa era diferente a la que siempre estábamos habituados. ¿Vale? A la que siempre estábamos habituados. Etiología. Etiología. Entonces, cuando te dice, por ejemplo, cuando un amigo te esté contando un problema, te le puedes decir, bueno, ¿y cuáles pueden ser las posibles etiologías, las posibles causas? Si quieres sonar más adornado el asunto. En las ciencias de la salud utilizamos la palabra etiología como posible causa. Causas de la depresión. Entonces, etiología de depresión. Causas de el suicidio, etiología de suicidio, ¿vale? Entonces, lo que decíamos es que una de las posibles causas que daba origen un poco al surgimiento de la psicología era esta evidencia de que habían personas que enfermaban, ¿vale? Con una sintomatología, como mencionábamos, de desmayos, náuseas, hipertonía, rigidez, pero cuando les hacían exámenes neurológicos, valoraciones médicas, absolutamente todo estaba bien. Es decir, que la causa, la etiología no era orgánica. Entonces, esa puede
ser una posible bueno, otra vez. Volvimos. Dale. Entonces seguimos grabando. Entonces, decíamos que la filosofía, pues nace en últimas cuando los seres humanos empiezan a pensar sobre sí mismos y el entorno que los rodea. Empiezan a mirar las estrellas, empiezan a ver que a veces hay unos fenómenos muy extraños y es que la marea sube y la marea baja. Y también empiezan a mirar otros fenómenos raros como puede ser que estamos completamente de día, de un momento a otro se anochece completamente por ciertos minutos y luego eso pasa y empiezan también a tener problemas de relaciones sociales, públicas, de cómo gobernarse mejor en la vida, de quién debe tomar esas decisiones, con base en qué tomar esas decisiones. Entonces empiezan a pensar un poco también, no solamente sobre las causas de la naturaleza o por qué se producen ciertos fenómenos en la naturaleza, sino también pensar en por qué se producen fenómenos humanos. Es decir, yo como ser humano, porque acabo de experimentar o decir o actuar de esta manera. Y entonces empiezan a aparecer todas estas distintas escuelas que empiezan a hablar de cómo ser feliz, de cómo vivir mejor. Y entonces tenemos desde los epicúreos hasta los estoicos, y principalmente todas estas escuelas de Aristóteles, que planteaba principalmente un ejercicio riguroso de estudiar un poco la naturaleza, ¿vale? Es decir, que la observación, la prueba, la verificación, eran, digamos, las formas válidas para producir conocimiento. Platón, digamos que decía que realmente pues no era tanto así, que podíamos llegar a la verdad no a través de los sentidos, no a través de la observación o la experimentación, sino a través de la discusión, es decir, poner en duda nuestras creencias. Bien, y en esa línea, en últimas, estaríamos hablando entonces que cuando el hombre, empieza a pensar sobre por qué se comporta como se comporta, por qué suceden ciertos fenómenos naturales, surge esta filosofía. Pero cuando esa filosofía se empieza a aplicar a fenómenos humanos, a por qué nos comportamos de cierta forma u otra, ¿vale? Y cómo podemos ser felices, cómo podemos hacer para no sentirnos deprimidos, tristes, cómo podemos llevar una vida en comunidad adecuada, correcta, ¿vale? ¿Hasta dónde llego yo y hasta dónde llega el otro? ¿Dónde está el límite? Cuando nos empezamos a preguntar por eso, ¿vale? Aparece entonces una filosofía más psicológica, ¿vale? Una filosofía psicológica. Es decir, que hasta ese momento todo lo hacíamos de una manera poco sistemática. No utilizábamos experimentación como fuente de conocimiento. Y entonces en esa historia aparece la necesidad de, y entonces ahí vamos a decir, condiciones de época. ¿Qué empezó a pasar? Empezaron a formarse muchísimos fisiólogos. Fisiólogo. ¿Qué es un fisiólogo? ¿Qué estudia, digamos, un fisiólogo? Digamos que uno, no sé si ustedes cuando ven la definición de médico en inglés, vamos a ponerlo por acá. O sea, no se traduce como la profesión, no se traduce como
como médico, sino que se traduce como physician, ¿no? Entonces, básicamente, la fisiología, voy a dejar de compartir aquí pantalla para que se vea el tablero nuevamente. ¿Ustedes los virtuales ven bien o necesitamos prender la luz del tablero, las que están aquí adelante? Los virtuales, les No, pregunto. profe, no vemos nada. Pues, yo miro bien. Pues sí se ve bien. Voy a ver si con otro color mejora el asunto. Vamos a ver. Profe, así se ve bien. Simplemente ¿Cómo? que a veces como el internet falla un poco y se coloca borroso, pero la imagen vuelve a quedar nítida. Pues yo lo veo bien. Ok. Vale. Está bien. Entonces, ¿qué hacían los fisiólogos? Los fisiólogos, en últimas, estaban intentando entender, ¿vale? Intentando entender las diferentes, para esa época, digamos que lo pondríamos en palabras de entender, por ejemplo, lo que son hoy conocido como las hormonas, la salivación, los genes, todo el componente biológico de funcionamiento humano. Es decir, que estos fisiólogos se ocupaban un poco por entender cómo el cuerpo reaccionaba ante distintos estímulos, distintos cambios que sucedían en el entorno. Entonces, teníamos una época en la que abundaba demasiado el interés por el cuerpo humano, por cómo funcionaba el cuerpo humano, ¿vale? Sobremanera, sobremanera. Entonces, los fisiólogos que estaban muy interesados en el cuerpo humano no tenían lugar para trabajar. Es decir, que había una sobrepoblación de fisiólogos y muy pocas plazas, muy pocos lugares para que los fisiólogos pudieran trabajar. Pero ¿dónde habían lugares para enseñar? Habían lugares para enseñar en filosofía. Y particularmente la filosofía que se ocupaba un poco de lo humano, de por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué hacemos lo que hacemos. Y entonces, pues, ¿qué creen? Que muchos fisiólogos que estaban interesados en el funcionamiento del cuerpo fueron a dar clases respecto a el funcionamiento humano en términos de conducta y de mente. Es decir, que tenían que explicar lo que los filósofos así y que es la mente, y hay formular, pues ingresar a intentar explicar desde el cuerpo, desde los cambios corporales, la mente empieza a decir, por ejemplo, que la mente para ser estudiada solo puede ser estudiada en tanto tenga un correlato físico. Es decir, yo pueda experimentar y acceder a esa mente. Vamos a poner un ejemplo. Muchos de los experimentos fisiológicos es decir,
cuando nuestro organismo detecta un cambio en la iluminación, por ejemplo, donde aparece, por ejemplo, cambios a nivel de claros y oscuros. ¿Cómo empezamos a percibir el cambio de color? ¿Cómo empezamos a percibir el cambio, el dolor, por ejemplo? Es decir, si yo te toco con una agujita un poquito, ¿lo percibes o no lo percibes? No, no lo percibo. Entonces voy, experimentalmente hablando, a medir cuánta fuerza tengo que hacer para que ese estímulo sea percibido como doloroso. Y ese pequeño cambio hace que la psicología, si venía siendo pura palabrería, ¿vale? Pura filosofía psicológica, pura charlatanería, por ponerlo de alguna manera, empiece a interesarse por codearse con las ciencias duras, con la física, la matemática, la química, porque entonces empezaban a decir, la mente debe tener un funcionamiento similar y poder ser estudiada en el laboratorio. Es decir, que de entrada, cuando los fisiólogos ingresan a ocupar el estudio de la mente, ellos lo van a hacer desde lo que saben. Por lo tanto, van a reducir la mente y el comportamiento humano a solo aquello que puede ser sujeto de experimentación en el laboratorio. Por lo tanto, la primera época de la psicología es una época en la que arranca de forma filosófica, pero termina en un laboratorio. Y termina en un laboratorio precisamente porque quienes se interesaban por la mente, no era porque dijeran yo quiero estudiar la mente, era porque no había otra alternativa. O sea, si querían trabajar, el único espacio que había en esa época, estamos hablando más que nada de Viena, Alemania, ¿sí? Suiza, Europa, mejor dicho, había un gran interés por aclarar los fenómenos humanos. Y entonces estos fisiólogos vienen a aportar desde el laboratorio. Y entonces hay uno de ellos, o vamos a mencionar algunos de los más conocidos, populares, ¿no? Y entonces tenemos a Wundt, ¿vale? Y tenemos también a Pavlov. Y entonces, los serendipitis de la ciencia. ¿Por qué? Porque Pavlov le interesaba la salivación de los perros. No le interesaba la salivación de los perros. O sea, sí le interesaba la salivación de los perros, pero lo que realmente le interesaba a él era la parte de la digestión. O sea, como fisiólogo, él le interesaba la digestión. Y entonces él lo que necesitaba era saliva para poder estudiar la digestión, la composición, digamos que cuándo se saliva y cuándo no se saliva. Claro, sí, vamos a explicar eso pues en clases más adelante con mayor como detenimiento, pero digamos que el padre de ese experimento es Pavlov. Y él, digamos que él estaba interesado, no le interesaba el aprendizaje, o sea, ese no era su campo de estudio, ¿vale? Y él tenía un experimento muy interesante y era que podía cuantificar la cantidad de saliva que tenían los perros, ¿sí? Y lo que este señor, como necesitaba saliva, empezó a notar es que él cuando iba a alimentar a los perros, ¿sí?
Digamos que, no sé si a ustedes les ha pasado que si tienen mascotas, que ustedes van y entonces la mascota está ahí con la colita, ¿no? O cuando tienen hambre, con la nariz les levanta la manito o lo que sea, ¿no? Les toca con la patica. Pero el asunto es que él tenía sus jaulas de perritos, él llegaba, pues hacía todo la parafernalia para sacar la comida, ¿vale? Les daba comida y se iba. ¿Qué empezó a notar Pavlov? Como él tenía, los perritos tenían los dispositivos de medición de saliva, empezó a notar que sin la comida, solamente bastaba con que él se aproximara donde guardaba la comida para que los perritos empezaran a salivar. Eso fue algo que él encontró. Entonces, le llamó mucho la atención. Fíjense que a veces uno puede estar ante un descubrimiento importante y pasarlo de largo. Por eso, estar preparados implica que nosotros estemos muy interesados en algo. Entonces, a él le interesaba la saliva. ¿Y qué observó? Que aumentó la saliva sin que él presentara comida. ¿Por qué? Él todavía no quería estudiar el aprendizaje, no se le había ocurrido nada, pero él termina siendo el padre de la teoría del aprendizaje condicionado, que luego va a ser retomado por Skinner y va a ser lo que nosotros denominamos el conductismo. Pero el origen del conductismo surge de Pavlov. Y entonces, Wundt, por ejemplo, el famoso laboratorio de Wundt, ¿bien? Este laboratorio de Wundt es el primer laboratorio de psicología que hay en el mundo. Por eso, si ubicamos la fecha de creación de la psicología como ciencia, ¿vale? Nosotros podríamos ubicarla, para muchos autores coinciden con la creación del laboratorio de psicología de Wundt, ¿vale? ¿En qué siglo fue? ¿Dónde creen ustedes? ¿Siglo XVIII o siglo XIX? Rafa, ¿me puedes volver a explicar ese pedacito del que hablaste? ¿De quién? ¿De Wundt o de Pavlov? De Wundt. Ah, bueno. Básicamente la relevancia que tiene Wundt es que Wundt, como psicólogo, él tiene formación como fisiólogo y él lo que le interesaba era tener un laboratorio de psicología. Entonces, la relevancia de Wundt como tal es que crea el laboratorio ¿sí? Me puso a mí otra Bueno. vez como Sí, ya estoy otra vez grabando, vale. Entonces, fíjense en esto. Nosotros podríamos ubicar la historia de la psicología según objetivos, ¿vale? Definidos por la psicología. Y entonces, por ejemplo, un primer estudio, ¿vale? Como parámetro, por decirlo así, de alcance que se fija la psicología, tiene que ver con entender el universo y al ser humano. Ahí estaríamos hablando un poco de la filosofía psicológica, ¿vale? Pero luego pasa la psicología a fijarse un nuevo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Si estamos diciendo que la mente solo puede ser abordada, alcanzada dentro de un laboratorio, ¿será que la mente es objeto de estudio de la psicología en la época de Wundt o en la época de los fisiólogos? No, entonces la psicología en ese momento
su objeto de estudio es la conducta humana. ¿Sí? Entonces, podríamos ubicar la historia de la psicología como en 3 momentos. Uno relacionado con el ser humano, ¿vale? Y el universo, las estrellas. Profe, ¿el primero en qué? Primero la psicología, su primer momento, su primera época, ¿vale? Es la filosofía psicológica, es decir, aquella que está interesada en el ser humano y su relación con el entorno. Tratar de entender un poco por qué la marea sube, por qué la marea baja, por qué yo me siento triste, ¿vale? Pero ahí es mucho más desde el ámbito filosófico. Es decir, para explicarlo, retomamos o a Aristóteles, o a Platón, o a las diferentes escuelas filosóficas, ¿vale? Ese es el primer momento de la psicología. El segundo momento de la psicología es cuando aparecen entonces todos estos fisiólogos, aparece la ciencia dura, todo eso, y aparece el laboratorio de psicología donde vamos a experimentar. Y entonces, la mente no es algo que podamos ver. Y como no es algo que podamos ver, entonces no será objetivo de la psicología. ¿Qué será el objetivo de la psicología? Lo que podemos medir, lo que podemos cuantificar, lo que podemos observar. Es decir, ¿pateó o no pateó? ¿Salivó o no salivó? Eso va a ser entendido entonces como el segundo momento que vamos a llamar el momento de, como objeto de estudio de la psicología, el objeto de estudio va a ser la conducta. ¿Vale? Ustedes se preguntarán por qué escribo así horrible, porque no puedo soltar el micrófono. Entonces, la conducta. ¿Listo? Sí, digamos que vamos a ir diciendo que tiene un origen físico, esa conducta. Ajá. 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 Exactamente. Exactamente. Entonces, digamos que nosotros hoy día, si ustedes entran a la página de la Asociación Americana de Psicología, a la APA, o entran al Colegio Colombiano de Psicología y miran, ¿qué estudia la psicología? ¿Qué dice? Que la psicología estudia la mente y el comportamiento humano, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó para que empezáramos a hablar de mente? Que empezamos a encontrar casos cuya teoría, hay algo que se nos escapa, hay algo, todo está físicamente bien, todo lo que hacemos desde lo físico, desde el estímulo y la respuesta, no alcanza para, hay algo ahí que está mediando, ¿vale? Ese algo que está mediando, entonces, va a ser la mente. Y entonces ahí que vamos a tener entonces como el tercer momento de la psicología, como el estudio de la mente y comportamiento. Y entonces aquí empezamos a decir, profe, pero vení, ¿qué diferencia hay entre conducta y comportamiento? ¿Por qué allá arriba no se decía comportamiento? Porque acá abajo se dice comportamiento. Y entonces algunos dirán, profe, pero si es necesario hacer esa distinción entre conducta y comportamiento, o pues da igual. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es necesario definirlo? Vale, entonces tratemos de aclarar esas características de cada concepto. ¿Qué sería conducta? ¿Qué sería comportamiento? Si yo les preguntara más fácil. Para ustedes, levante la mano, solamente levante la mano. Para ustedes,
¿Cuál, si fuéramos a hacer un mapa conceptual, cuál de los dos conceptos debería ir primero? ¿Quiénes piensan que jerárquicamente hablando, ¿vale? Es decir, más general es comportamiento debe ir arriba? ¿Ok? Y dos, y conducta, me imagino que el resto, ¿no? O sea, si no levantó la mano es porque piensa que conducta va arriba. ¿Sí? Ajá. O sea que tú también crees que comportamiento va arriba y conducta va abajo. Ok, vale. Digamos que esto sucede un poco desde la perspectiva del análisis de la conducta. Es decir, cuando nosotros vamos a ponerlo así súper sencillo. Vamos a ubicar entonces al comportamiento. ¿Vale? Ese comportamiento pues es el comportamiento humano, que se compone de una serie de conductas. Es decir, que el comportamiento humano, cuando tiene ciertas características conductuales o de conductas, yo digo, está deprimido. Entonces ahí uno viene a decir, ok, ¿qué características conductuales me dicen a mí que la persona está deprimida? Entonces algunos dirán, llorar. No, yo puedo llorar por otras razones o llorar y no estar deprimido. Tengo rabia. Tengo rabia y lloro. Ok. ¿Sí? Entonces el asunto es que el comportamiento como tal va a ser el objeto de estudio de la psicología. Porque una persona, entonces diríamos que el comportamiento sería algo mucho más estable. Es algo así como cuando nosotros decimos, esta persona, yo puedo esperar que se comporte de esta manera. Pero cuando empieza a tener conductas como distintas a las esperadas, yo ya diría, cambia su comportamiento. O es la mamá que dice, o el amigo que dice, uy, se man es súper cansón. No le des café porque se pone inmamable. ¿Sí? Inmamable. Entonces, comportamiento mucho más general, conducta mucho más específico. Significaría entonces que nosotros podríamos hacer análisis, ¿vale? Análisis, literalmente análisis, de cómo nosotros llegamos a la conclusión del comportamiento de una persona a través de las conductas específicas de esa persona. Entonces, yo puedo el tomar... micrófono ¿No se escucha? lo tenía muy lejos ya. Vale, decíamos que cómo nosotros sabemos sobre el comportamiento de una persona a través de sus conductas. Y yo como psicólogo, yo puedo decir, cuando hacemos una rejilla, digamos, de observación, que es algo que vamos a hacer en la práctica, cuando hacemos una rejilla de observación, nosotros vamos a fijar qué conductas nos interesan observar. Por ejemplo, dentro del comportamiento humano está la conducta de apareamiento entre parejas. Los que observan, digamos, animales. Entonces ahí vamos a aprender, vamos a ir colocando pedacitos. Etología. La etología, diferente a etiología, ¿vale? Causas, etiología. Etología, estudio comparado de las costumbres de otras especies. La etología, la etiología, las causas, ¿vale? Causas. Entonces, normalmente se aplica el contexto clínico, pero sería, no sería, digamos, si usted quiere adornar algo, si usted llega tarde a una clase, usted puede decir, profe, la etiología de mi llegada tarde es que me acosté tarde. ¿Sí? Causas, etiología. Etología es el estudio comparado
de costumbres animales. Entonces, por ejemplo, estudiar la conducta de apareamiento, yo la puedo estudiar en chimpancés. Y mirar si la conducta de apareamiento en chimpancés me sirve para aprender, a mí como ser humano, cómo los seres humanos se aparean. ¿Bien? Entonces, ustedes van a encontrar que hay animales que abren las alas, ¿no? Frun. Hay otros animales que bailan, ¿no? Hay otros animales que traen comida y se la dan, así, trin. Esta chica, hembra, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros, puede que nosotros digamos, eso lo hacen los animales, pero nosotros entonces como seres humanos, ¿qué hacemos? Ve, te invito a bailar, ¿no? Ve, yo como ser humano, ¿qué otra conducta de apareamiento tengo? Le escribo, ¿cómo? Hacerla reír. Oh, claro, claro. Entonces, ¿de qué se trata? Que nosotros podemos sentarnos a observar conductas de apareamiento. Simplemente nos vamos a sentar a observar conductas de apareamiento. Y esas conductas de apareamiento, ¿vale? Van a estar hechas de miradas, ¿qué le dice? No sé cómo ustedes conquistan, pero el asunto es que conquistan, ¿no? O sea, ha funcionado, de alguna manera ha funcionado. No, lo importante es uno saber qué fue lo que hizo, ¿no? Saber uno qué fue lo que hizo. O sea, imagínese uno que uno diga, voy a conquistar, hago de todo, pero no sé qué fue lo que funcionó. No, digamos que uno más o menos sabe. Entonces, nosotros podemos, ¿vale? Podemos decir que el comportamiento como tal, ese comportamiento va a ser de alguna forma estable, ¿listo? Es decir, que cuando nos sentamos a observar, uno podría decir, hay comportamientos acá de compañeros que son, uno podría decir, es un salón tranquilo, es un salón que pregunta o es un salón. ¿Cómo yo me doy cuenta de esa estabilidad? A partir de las conductas de cada uno. Entonces, ¿qué tanto me miran? ¿Qué tanto hablan entre ustedes? ¿Qué tanto se paran y se van al baño? ¿Qué tanto se ponen a hablar por el celular, a chatear, etcétera? Toda esa información es la que a mí me da para yo decir que puedo esperar en términos de comportamiento. ¿Cómo se comporta el grupo? Ah, bueno, el grupo se comporta tranquilo, es un buen grupo, ¿sí? Ok. Ajá. Nosotros lo hablaríamos en términos de comportamiento, ¿vale? Es decir, hablaríamos un poco de... Nosotros tendemos a hacer pensamientos categóricos. ¿Qué es un pensamiento categórico? Es que nosotros podamos organizar el conjunto de datos en torno a categorías. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, supongamos que mis categorías de análisis es comportamiento tranquilo o, como hablábamos un poco ayer, comportamiento de evitación o comportamiento de afrontamiento o comportamiento neutro. O sea, no tengo ni idea de si evita o si es tranquilo o si no lo es. En ese sentido, entonces, nosotros podríamos decir, yo, como estos 10 estudiantes están dentro de este comportamiento, o dentro de este salón de clases, 5 estudiantes tienen trastorno de atención e hiperactividad, porque cuadra con el comportamiento de un niño con una sintomatología, es decir, con una conducta o con una serie de conductas. ¿Vale? Es decir, que cuando nosotros
Cuando nosotros evaluamos, cuando nosotros diagnosticamos, todo eso nosotros lo estamos haciendo desde las observaciones que realizamos, las conductas que vemos. ¿Bien? Por lo tanto, yo no puedo hacer una conclusión, ¿listo? Es decir, poner un diagnóstico con base en lo que a mí me parece. Ah, es que lloró. ¿Cómo? A veces siente náusea, pero el médico dijo que era normal. Es que yo ya no soy el anfitrión, entonces para que... Danele el micrófono. Daneli, Daneli. ¿Tú la puedes silenciar, Valentina? Ah, listo. Gracias. Es que yo ya no soy anfitrión, entonces... Vale. ¿Qué? Digamos que tú cómo sabes que, que estás en la Universidad de Santiago de Cali. ¿Cómo sabes que estás en la Universidad de Santiago de Cali? Ok, entonces, que porque estás matriculada, que porque ves como personas que tienen el logo de la universidad, porque afuera dice Universidad de Santiago de Cali, porque hay una persona que está parada acá que habla como en un lugar que parece ser como profesor, la universidad, mis compañeros que yo he visto previamente, ¿vale? Entonces, a partir de esas evidencias, ¿no? Tú puedes concluir respecto a que estás en un lugar en particular, ¿vale? Significa entonces que la conducta sería lo específico por lo que tú empezarías. Siempre, todos nosotros como psicólogos, nosotros podemos ir de dos fuentes. Entonces vamos de una vez a meterle un poquito de filosofía, pero filosofía sencilla, ¿vale? Nosotros tenemos dos maneras de aproximarnos al mundo. La primera es inductivamente, ¿vale? ¿Qué sería un razonamiento inductivo? De lo particular a lo general, ¿vale? Entonces tú, por ejemplo, dices, esta persona hizo esto, dijo esto, la veo haciendo esto, esto y esto, la veo no haciendo esto, esto y esto, o sea, haces una descripción de todo lo que la persona dice y hace, ¿vale? Y a partir de ahí, tú llegas a una conclusión, que sería el comportamiento. Y ese comportamiento pues termina de uno diciendo, ¿es un comportamiento normal o es un comportamiento anormal? ¿Vale? Esa es una manera. Inductivamente. Ajá. Claro, pero entonces fíjate que nosotros como seres humanos es muy bonito, es muy bonito. ¿Por qué? Porque la otra manera de aproximarme es la manera deductiva. Y la deductiva es de lo general a lo particular. Entonces, por ejemplo, usted la contratan como psicóloga y le dicen, por favor, necesito que me diga quiénes de los niños que están allá o quiénes de los adultos que están allá tienen algún tipo de trastorno. ¿Vale? Entonces usted se va con su conocimiento de distintos comportamientos anormales. Entonces, comportamientos anormales o trastornos relacionados al estado del ánimo, ansiedad, depresión, ¿sí? Y tú te vas con eso y empiezas a observar. Y tú dices, eso que hizo se parece a una conducta que hace parte del comportamiento de la depresión. ¿Vale? Entonces puedes ir de las dos vías.
¿Cuál es la más recomendable? Algunos se van siempre desde la vía deductiva, o sea, tienen el DSM aquí metido y van mirando el mundo, entonces, depresivo, autista, ¿no? Van por el mundo así. De hecho, se los comparto. Una compañera en otra universidad, una vez me dijo que si yo era autista, ¿no? Entonces yo le dije, como que, ¿por qué? Y era precisamente porque me invitaban a salir y yo decía que no. O como a compartir con compañeros y yo decía que no. Yo soy más bien, sí, por eso. Entonces, más bien, creo que sí, hasta más preciso es, ¿por qué no quieres salir con nosotros? ¿Sí? ¿Por qué no te gusta salir con, por qué no te gusta salir con nosotros? ¿No? Sería como lo más. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que uno puede irse con el DSM, ¿bien? Así los criterios diagnósticos que son realmente conductas, y ese conjunto de conductas cuadran con un comportamiento que se llama depresión. O, entonces, entonces conductas agresivas, ¿cuáles? Estas y estas, dibuja esto, hace esto, le pega a los amigos, conductas. Y ya con eso tú dices, ah, ok, el comportamiento es TDAH, TDA o lo que sea, ¿vale? Para simplificarlo, pues la recomendación, ¿cuál sería? Lo mejor es uno ir de forma inductiva, ¿vale? A no ser que ustedes tengan un volumen de trabajo muy grande, ¿vale? Entonces vamos a aclarar esto de una vez porque yo ya no estoy dando un curso más adelante que es de pruebas. Entonces, como para que lo tengan presente. Si yo, como psicólogo, ¿vale? Que me diga, quizás ella puede tener, supongamos que usted tiene que valorar a 500 personas, ¿vale? Entonces, si usted va caso por caso, o sea, inductivamente, entrevistando y preguntando, no, este está sano, siguiente. Ah, este no, siguiente. A irnos con un instrumento de tamizaje de salud mental. Y entonces poder decir, por ejemplo, le aplico a los 500 el instrumento. Son 20 preguntas que se contestan. Toma más. Voy a decir la impresión diagnóstica. Yo creo a partir de lo que él me está contando, que hay una posible depresión, pero todavía estoy averiguándolo, lo estoy construyendo con él, ¿vale? Pero cuando tenemos presiones y cosas así y tal, pues ya entonces vamos de lo general a lo particular. ¿Listo? Vamos hasta ahí bien. Verde también los virtuales, verde los presenciales, amarillo, ¿hay algo que aclarar, algo que explicar? ¿No? ¿Todo bien? No, creo que sí está bien. Vale, perfecto, perfecto. Entonces, voy a borrar por acá. Hay algo que también pasó, ¿vale? Que también pasó y que necesitamos darle gracias porque pasó.
porque de lo contrario no hubiera surgido ni siquiera la fisiología, ¿vale? La medicina, pues, porque estaría bastante condenado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sucede, ¿vale? Sucede que nosotros, si ustedes recuerdan, no sé si ustedes recuerdan algo que dice algo así como que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Recuerdan eso? ¿Qué efecto tiene para la ciencia, para la época, que seamos hijos de Dios? ¿Será que yo a un hijo de Dios, será que lo puedo estudiar? O sea, lo puedo cortar y puedo experimentar con él como si fuera un animal. ¿O este hijo de Dios tiene una aureola divina, tipo Goku, ¿no? Su aureola aquí, que lo hace sagrado, inmaculado. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que pudiéramos estudiar desde la psicología como ciencia al ser humano? ¿Qué pasó? Entonces uno diría, uy, ¿por qué en 1879, solamente casi empezando el siglo XX, o sea, por nada y llegamos a 1900, y ya ahí estaríamos en el siglo XX? ¿Por qué nuestra ciencia, que es tan nueva, ¿cierto? Tan reciente, ¿por qué nos demoramos tanto? Cuando la matemática, cuando la química nos llevan mucho tiempo de surgimiento, de estudio, pues lo que tuvo que pasar fue que tuvimos necesariamente que perder esa divinidad. ¿Cómo perdimos esa divinidad? ¿Pecamos? No, ¿cierto? ¿Qué surgió? Entonces, ustedes han escuchado por ahí a un mancito que se llama Darwin, Charles, el de los X-Men. Los mutantes, Profe, las ¿no es mutaciones. contrarreforma? ¿Cómo? La reforma, contrarreforma, no me acuerdo, contra la religión, creo. ¿La reforma de la religión? La contrarreforma. O sea, que Ah, sería la la, reforma de la religión. ok, es que, digamos, estaba el Renacimiento, ¿cierto? La luz después del medioevo, ¿cierto? El oscurantismo, El nombre de la rosa, es una película un poco aburrida, pero que si tienen el valor y la paciencia para verla, retrata muy bien el medioevo. El nombre de la rosa. Es una novela incluso que inspiró esa película, El nombre de la rosa. Y teníamos el medioevo, pero entonces luego del medioevo viene toda esta crisis, digamos, de la iglesia. ¿Cierto? Y surge un reloj que ni siquiera había estado en la época creado, o sea, moderno, ¿no? No se diría cómo llegó el reloj ahí, no, ni siquiera. Se pensaría entonces en términos de que Dios lo puso ahí, se creó de la nada, ¿vale? Y ese era el acto de fe que existía en la época. ¿Qué hace este señor? Este señor se va a observar porque era un apasionado de la botánica y entonces se va en un buque por todo el mundo. Y este señor empieza a observar distintos animales rarísimos. De hecho, el canguro, dice, le pone canguro y dice,
es raro. Aquí hay unas aves que tienen unos picos diferentes a las aves que yo conozco de mi ciudad natal. Y acá tengo unos animales diferentes a los animales que conozco de mi ciudad natal. Deben existir distintos dioses. No debe haber un solo Dios. Eso es como lo primero que empieza a pensar. ¿Vale? Pero lo que empieza a relatar él, y lo interesante de eso, es que él empieza a observar que las especies, sus características morfológicas, es decir, la forma de su cuerpo, ¿vale? Se corresponde con el ambiente. ¿Eso qué significa? Significa entonces que si en el ambiente, para poderse alimentar, tenía que romper una cáscara muy dura, entonces ese pájaro tenía una adaptación y era un pico mucho más corto y mucho más fuerte. Que si tenía que alimentarse de flores, entonces, si las flores eran muy profundas, entonces empezaba a observar no picos duros y cortos, sino picos largos y delgados. Y entonces empieza a pensar que el ambiente tiene algo que ver con las características de las diferentes especies, no un dios, sino que es el ambiente. ¿Bien? Y ustedes recuerdan a un señor también que se llama el de los guisantes. Es que se me viene Mendeley, pero Mendeley lo confundo con mi software de gestor bibliográfico. Entonces, ¿cómo? Mendel. Mendel, ese, muy bien. Estábamos cerca. Mendel. Entonces, Mendel cultivaba guisantes. Y rápidamente entonces él empezaba a observar que si cruzaba guisantes, esos guisantes, algunos se observaban en la cosecha siguiente y luego en las posteriores, un cruce y una expresión de lo que él había cosechado. Entonces, empezó a notar y empezó a hablar entonces de los genes. Empezó a hablar de los genes como una posible explicación de que habían genes recesivos, o sea, genes que no vemos en la cosecha, y unos genes que son dominantes, que se expresan. Y entonces él habla de el gen y del fenotipo. Entonces, genotipo y fenotipo. Y entonces el genotipo sería lo que tenemos oculto, ¿vale? Es el programa en la sangre, usted se corta y todo eso es puro genotipo, ¿vale? Usted no sabe qué características tiene, lo que usted tiene ahí. Usted no sabe si eso, si usted tiene más sangre afro o asiática, ¿vale? Usted no tiene ni idea, se cortó y es rojo, ¿vale? Pero lo que está empaquetado ahí, tiene que ver con la forma en la que usted termina expresándose. Es decir, que yo puedo tener en mi genotipo afro, pero mi fenotipo es exacto. Yo puedo tener en mi genotipo medir 3 metros, pero mi fenotipo es de 1,79 más o menos. ¿Sí? Yo puedo tener en mi genotipo ser muy inteligente, pero en mi fenotipo tengo un coeficiente intelectual normal, por decirlo así. ¿Se escucha? Ahora sí. O sea, es que yo estaba hablando con el micrófono como por acá y de pronto no me escuchaban. ¿Me escuchaban? ¿Puede repetir, profe, por favor? Vale. Ustedes alcanzan a ver, ¿cierto? A ver, yo sí, se alcanza a ver. Entonces, estamos hablando de condiciones que dieron
ciencia. Esas condiciones que ese conjunto de observaciones de las diferentes adaptaciones y cambios morfológicos en las distintas especies, tanto animales como vegetales, fruto de los cambios ambientales, ¿vale? Él lo va a terminar escribiendo en un libro que se llama El origen de las especies. Todavía no hemos hablado de su teoría, no hemos hablado de nada todavía. Solamente es como decir que él empieza a decir, deben haber diferentes dioses. Primero empieza a cuestionar el origen de un solo dios, porque hay diferentes especies. ¿Cómo así que aquí hay unas y acá hay otras? Deberían ser iguales, porque es un mismo dios. Y entonces se da cuenta, o más bien, la evidencia le dice, y era un observador impresionante, Darwin formulaba muchas hipótesis, muchas teorías. Era bastante interesante, porque muchas de las teorías que él formuló de unas especies. Y eso era simplemente una teoría a partir de las observaciones que él realizó. Y ahorita con GPS, poniéndole a las especies, rastreándola, recabando datos, sí, confirmada la hipótesis de Darwin. Entonces lo que quiero señalarles es, uno, la importancia que tiene hacerle caso a sus narices, a sus corazones, a sus intuiciones, ¿vale? A enamorarse de algo. Entonces, el origen de las especies, ¿vale? Y luego, estamos hablando de Mendel, que Mendel, en una granjita, él era cura, pues tenía su monasterio y tenía mucho tiempo libre y entonces cosechaba y empezó a notar que podía hacer mezclas y empezaba a observar en cosechas posteriores lo que había cruzado en tiempos atrás. Y entonces empezaba a notar que teníamos genotipos y entonces el genotipo sería todo el programa genético, toda la información biológica. Y el fenotipo va a ser la expresión de ese programa genético. Entonces yo puedo tener en mi genotipo ojos azules, pero mi fenotipo es otro color de ojos, ¿vale? Ah, mis abuelos tienen los ojos azules. ¿Por qué yo con ojos negros? Ah, no. Significa que usted tiene un gen recesivo de esos ojos. Significa que probablemente si usted tiene hijos, puede que su descendencia tenga hijos azules. Oh, hijos azules. Hijos azules como los pitufos. Entonces, ¿qué sucede? Que este fenotipo, por eso muchas de las enfermedades, ¿vale? De los comportamientos alterados, a veces tienen orígenes genéticos, muchos de ellos. O sea, algunos autores ya plantean que dentro de las etiologías de los diferentes trastornos del DSM, todos, absolutamente todos, incluyendo el postraumático, tiene un origen genético. ¿Por qué? Porque cuando se pregunta en la historia familiar, a veces se encuentra, sí, el tío tenía esquizofrenia. El tío, la hermana y la abuela tenía esquizofrenia. La abuela no la habían diagnosticado, pero ya hablaba con las paredes, hablaba sola y salía sin bañarse todo el tiempo. Pero no la habían diagnosticado, ¿sí? Entonces, sí, listo, está el gen en la familia de la esquizofrenia. Ahora, yo puedo editar mi genética, ¿sí? O sea, yo puedo manipular y decir, no quiero que el gen de la esquizofrenia se exprese. ¿Eso lo puedo hacer? Sí, ya se puede hacer. Ahora, ustedes dirán, profe, ¿en qué mundo vamos a ejercer? Pues es un mundo bonito, lleno de
avances tecnológicos importantes y nuevas enfermedades. Yuhu. Entonces, hasta aquí Mendel. Ahorita vamos a hablar un poquito más al detalle de Darwin, ¿sí? Pero antes de entrar al detalle con Darwin, queda claro entonces que pudimos acercarnos al ser humano, quitarle su divinidad, cuando empezamos a darnos cuenta que las especies, y fíjense que aquí él no lo colocó como el origen del hombre, porque donde hubiera colocado el origen del hombre lo queman, ¿no? Lo encarcelan, lo queman y lo torturan y le piden que se retracte como Galileo Galilei con relación a la teoría heliocéntrica, porque anteriormente, ¿no? Si ustedes recuerdan sus profesores de ciencias sociales, historia y cosas así, teníamos que la Tierra era plana, ¿no? Que la Tierra era el centro del universo, no existe nada más que eso. Y ahorita sabemos que tenemos, o sea, ya está como demostrado que hay cuerpo, mente, espíritu, que además de eso hay vida en otros planetas, hay ovnis extraterrestres y bacano. Anteriormente uno diría, no, uy, ¿será o no será? No, pues ya ahorita ya está un poco demostrado lo contrario. Entonces, este es el mundo, ¿no? En el que Darwin crece, ¿no? Es el mundo entonces en el que Dios domina, pero Darwin empieza a observar y al observar recolecta muchos datos. O sea, este man, Darwin, desde su, ¿cómo es que se llama? Donde uno cultiva flores y demás. ¿Cómo? Huerta, vivero, o sea, tiene invernadero. Pues digamos en el texto que yo estaba leyendo, le decía, él tenía un invernadero, él tenía un jardín, tenía una huerta, y él le encantaba experimentar y observar las plantas, qué pasaba cuando les ponía luz, qué pasaba cuando les quitaba la luz, qué pasaba, ¿vale? Y él mandaba como misiles a la comunidad científica, porque para que esto calara, bien, era prácticamente, o sea, Darwin en últimas dice, si tiene una explicación mejor que la mía, hágale. Y él lo que hacía desde su granja, desde su invernadero, jardín, huerta, era evidencia tras evidencia, evidencia tras evidencia, evidencia tras evidencia, de que el ambiente, ¿vale? Modificaba la especie. Y entonces ahí uno empieza a decir, oh, ¿cómo así? O sea, ¿qué implicaciones tiene eso que usted acaba de decir, profe, para la psicología? ¿Significa entonces que yo como ser humano, si estoy en un ambiente violento, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Tendré más tendencia a ser violento o no? Seguramente sí. Pero si yo tengo la genética de la violencia y estoy en un lugar así súper apacible, en el Tíbet, me rapeo, me rapo, me rapo, ¿no? Me rapo como el profe que está ahorita acá, me rapo, fin, tan, estoy todo budistas y tal. Difícilmente, por más que yo tenga la genética de la violencia, la voy a expresar porque lo que me enseñan es a meditar, a estar en unión con el otro, paz absoluta. Por lo tanto, algo que nos va también a dar lugar a esta psicología como ciencia, ¿listo? Es el papel que tiene el ambiente yo ya borré lo de la mente y la conducta, pero recordemos que la mente todavía no. ¿No? Conducta. Es decir, que lo que yo modifique en una de las tesis más brutales del conductismo es, tráigame un niño antes de los 7 años y yo lo haré panadero, abogado, psicólogo. Es decir, yo puedo modificar el ambiente de tal forma que ese niño va a terminar eligiendo lo que yo quiera. ¿Bien? Entonces,
Lo interesante de esto es que significa, por lo tanto, que podemos hacer un trazado. Significa, por lo tanto, que Darwin está en este punto de observación, ¿cierto? Y Darwin en ese punto de observación empieza a decir, esta especie tiene esas características morfológicas, pero esta otra especie tiene estas otras características morfológicas. Y esas otras características morfológicas, por ejemplo, el ser humano y el chimpancé. ¿Tienen características morfológicas similares a nosotros? Digamos, bueno, el pelo en exceso, los dientes, quizás no. La cola, los pulgares. Entonces, Darwin dice, hay evidencias de estructuras, ¿vale? De estructuras que se van conservando en unas especies y van desapareciendo en otras. Pero pareciera entonces que el chimpancé y el ser humano son una especie que tiene un origen común. Porque las adaptaciones son mínimas. Entonces, cuando empiezan a coger los huesos y a desentrañarlos, entonces empezamos a mirar cómo, por ejemplo, los huesos, el cráneo del Homo sapiens sapiens, cómo ese cráneo tiene un antecedente o un ancestro común, porque tiene unas características morfológicas similares. Y se empieza entonces a hacer un rastreamiento del origen de la especie. ¿Cómo se le denomina eso? A ese estudio de la historia de la especie. Se le denomina filogenia. ¿Sí? La filogenia. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, es que yo me puedo ubicar para estudiar un comportamiento humano desde la filogenia. Por ejemplo, las funciones cognitivas que podríamos hablar, digamos, de la memoria. La memoria, desde la historia filogenética, entonces la memoria la podemos encontrar en otras especies, la podemos encontrar en unos cambios sucesivos. ¿Bien? Pero entonces, la historia de las especies implicaría que, por ejemplo, esta es un ave, pero esta ave tiene un ancestro común que puede ser, no sé, los que les gusta Jurassic Park, algún dinosaurio por allá. Entonces vamos buscando, hay bifurcaciones, hay otras especies, por ejemplo, la del Homo sapiens, sabemos que está el Australopithecus, ¿sí? Y eso, en últimas, todo eso de la filogenia y demás, pues en últimas es básicamente saber que cuando rastreamos especies, esas especies guardan características similares y que los cambios sutiles, ¿vale? Se explican por el contexto ambiental. Entonces uno diría, ah, profe, o sea que si yo me voy para el Polo Norte, y yo realmente no tengo vello en el cuerpo, ¿será que mi generación subsiguiente, es decir, yo me voy a reproducir allá, me voy a ir para allá, porque ya está el futuro de la vida y todo lo demás? ¿Será que yo no tengo vello, pero será que mi descendencia lo tendrá? Porque yo, como estoy evolucionando, ¿vale? La teoría de Darwin es la teoría de la evolución. Yo como estoy evolucionando, es decir, estoy adaptándome continuamente al entorno, yo estoy diciéndole a mi genotipo, ¿bien? Modificando mi genotipo. ¿Cómo? Hay un concepto muy bonito que se llama la epigenética. Epigenética. ¿Cómo modificamos lo genético? Epigénesis. ¿Qué es la epigenética? La epigenética va a estar dada por ejemplo, usted tiene la genética de desarrollar Alzheimer porque en su familia tiene su abuelita, su tío, todos tienen unos problemas de memoria tremendos.
Pero entonces usted, como sabe eso, entonces usted empieza a hacer cosas desde ya, ¿bien? Desde ya, y empieza a estudiar una carrera universitaria. Empieza a estudiar esa carrera universitaria, pero no sentándose en la silla y tomando exámenes y ya, sino que usted realmente lo está haciendo explotando al profesor, leyendo absolutamente todo, preguntando, haciendo anotaciones, usando todo su cerebro ahí. Y además, usted le da por empezar a revisar su dieta alimentaria. Entonces, hay un texto que si lo pueden comprar, me parece genial, que se llama Cerebro de Pan. Cerebro de Pan es cómo modificamos desde la alimentación para prevenir enfermedades neurológicas. ¿Vale? Entonces, Cerebro de Pan. Entonces, yo puedo empezar a decir, voy a disminuir la glucosa que está en el arroz, en la papa, en la yuca, ¿sí? En la Coca-Cola, en las bebidas azucaradas. Bueno, el asunto es que yo puedo cambiar mi dieta y modificar mi genética. Yo puedo también aprender un segundo idioma. Es decir, que las actividades cognitivas exigentes, donde yo me reto, donde yo me exijo, ayudan. Pero si todo lo contrario, yo tengo una genética sana, pero empiezo a tener una vida, mejor dicho, que los papás sientan a llorar, ¿sí? De esa vida que uno dice, lo perdimos o la perdimos. Pues lo que empieza a pasar es que estamos haciendo una modificación genética. Entonces pensémoslo así. Digamos, ustedes tienen sus cuadernos serían como su genética, ¿vale? Esa genética, si el cuaderno es de 50 hojas, 25 hojas son de papá y 25 hojas son de mamá, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que usted tiene una mala vida, la vida así pues horrible que estábamos describiendo, piensen en lo peorcito y un poquito más allá. Aunque no es necesario pues una vida en exceso, es básicamente una mala dieta, dormir poco, fumar, tomar en exceso. ¿Qué sucede? Que es como si le pusiéramos clips o grapáramos ciertas hojas. Entonces, cuando yo voy a tener mi hijo, mi descendencia, no se pasan ciertos genes valiosos. Entonces, mi hijo desarrolla un trastorno, más probablemente que otro niño, ¿vale? Porque las condiciones físico-químicas al momento del embarazo son importantes. Una madre que toma, una madre que no sabe que está en embarazo y se va de fiesta, ¿sí? Entonces, la epigenética modifica lo genético. Entonces, ¿qué es lo interesante ahí? Pues lo que estamos diciendo es que hay una relación, ¿vale? Una relación entre, porque esto no puede ser como que el sujeto es completamente pasivo. Antes se pensaba que era completamente pasivo, es decir, yo modifico el ambiente y usted atenga a las consecuencias, ¿sí? No, el sujeto también tiene la capacidad de modificar el ambiente. Es decir, el ambiente cambia y yo cambio, pero en mi cambio también te modifico. Porque es una relación bidireccional, ¿sí? Es decir, que si por ejemplo